¿Por qué nuestras piezas se agrietan cuando se están secando? Estas son 3 razones por las que nuestras piezas se rompen al secar cuando estamos trabajando con arcillas locales. La última es la más común. Número 1. Secado acelerado. Cuando estamos iniciando la cerámica, podemos pasar por alto el secado de nuestras piezas al preocuparnos o afanarnos solo de modelar, y a veces se nos puede acelerar el secado ya sea por el clima o el lugar que escogemos para secar. Si las piezas se secan rápidamente o de golpe, se nos pueden abrir generando grietas o rajaduras, ya que el agua ocupa gran volumen en la pasta y al desaparecer rápidamente generará vacío originando las grietas. Esto lo podemos evitar dejando las piezas en un lugar con temperatura regular y constante y envolviendo las piezas con una bolsa de plástico. Así ralentizaremos el secado y se generará un microclima que hará transpirar la pieza distribuyendo equilibradamente el agua en su interior y haciendo que no haya mayor humedad en alguna zona de la pieza que después genere una posible grieta. Hay arcillas que absorben más agua y por ende tenderán a tener más este efecto. Por eso es importante hacer pruebas. Número 2. Sobre grosor de las piezas. Debemos considerar un grosor adecuado para las paredes de nuestras obras. Este no debe ser muy ancho y en mi experiencia no supera los 2 centímetros, y si estamos modelando con técnicas manuales, fijarnos en que el ancho de las paredes sea parejo. Tener zonas más gruesas generará mayor tensión o contracción de secado de la pieza y esta estará más propensa a agrietarse. Además, si nuestra pieza queda con paredes muy anchas, puede dificultar su cocción generando zonas crudas en el centro y burbujas de aire que hagan explotar la pieza en el horno. Razón número 3. Pero antes, no te olvides de suscribirte y activar la campana de notificaciones para así no perderte ningún video. Vamos con la última razón, exceso de plasticidad. Al trabajar con pastas locales debemos estar abiertos o abiertas a la experimentación y descubrimiento. Las arcillas que encontraremos pueden ser todas diferentes en su composición y comportamiento. Hay arcillas que son bastante plásticas y absorbentes y al secarse generarán mucha tensión por su característica expansiva de comportarse a nivel de partículas. Para poder solucionar esto debemos equilibrar la pasta disminuyendo la contracción y plasticidad, agregando porcentajes de materiales no plásticos como la arena, cuarzo, puzzolana, chamote, talco o feldespato. Esto le dará mayor estructura y fuerza a la pasta que nos permita tener suficiente plasticidad y no tienda a encogerse en exceso. Además dará mayor resistencia a los golpes de calor. Si sabes alguna otra razón, te invito a dejarla en los comentarios y no olvides suscribirte y darle like para llegar a más personas. Nos vemos.